Doctor, seguimos dialogando con usted sobre todas las dudas, ¿no?, que genera esta investigación para dar con el paradero de Melina y saber efectivamente qué es lo que sucedió en esta fiesta. No se habla de una fiesta umbanda, una fiesta de droga, de sexo, pero la carátula de esta investigación tiene que ver con violencia de género. Bueno, el delito que se le imputa es el delito de homicidio doblemente agravado. Por un lado, se encuentra un agravante que es el concurso premeditado de varias personas. El Código Penal dice de 2 o más personas. Ya para el día de hoy hay 5 detenidos a disposición de la justicia de San Martín, es decir que queda abarcado la primer carátula, la primer calificación legal. Y por otro lado, también la Fiscalía imputaría a los detenidos el delito de homicidio por, como bien dice usted, por el género, es decir, por este inciso novedoso que el artículo 80 incorporó al Código Penal y que tiene directa relación por matar a una persona por su estado de, o por su calidad de mujer, solamente por eso y no por otra cosa. Esto es lo que se llama o se conoce como el homicidio bajo los parámetros de la violencia de género. Es decir, la Fiscalía imputa con, digamos, con la vigilancia del juzgado de garantías a los acusados un homicidio agravado, doblemente agravado, por el concurso premeditado de varias personas y además en el marco de una violencia de género por tratarse de una mujer en el caso de las víctimas. Claro, este tipo de muertes o de homicidios, de hecho, suceden cada 30 horas en la Argentina. Sí. Una mujer muere justamente por violencia de género dentro de ese lapso, ¿no?, en nuestro país. Pero lo novedoso, como usted recién marcaba, es que ya se puede caratular bajo esta instancia, ¿no?, este tipo de muertes. Sí, hace un año, nada más, un año, hace poco tiempo, en comparación a la antigüedad del Código Penal, que este punto se modificó en el artículo 80 del Código. Es decir, los legisladores tomaron en cuenta lo que usted bien decía, la violencia, incluso no solamente extra muros en el caso de las viviendas, sino también, por supuesto, dentro de los hogares familiares, y entendieron que había mérito suficiente para contemplar esta situación en el marco de un homicidio calificado. Porque a veces sucedía que en los casos de los homicidios por violencia de género no había ensañamiento, no había alevosía, tampoco había vínculo porque las personas no estaban unidas en matrimonio o no eran descendientes o ascendientes, no había veneno tampoco, que son los presupuestos que establece el artículo 80 como agravantes, pero sí había una violencia de género sistemáticamente sostenida en el tiempo. Y esa circunstancia no estaba prevista como un agravante. Hace un año atrás se modificó el Código Penal y esta situación lleva a los imputados a la posibilidad de enfrentar una pena de prisión perpetua por el homicidio con violencia de género. Doctor, ¿alcanza con la autoincriminación? No, por supuesto que no alcanza con la autoincriminación, sobre todo si la autoincriminación ha sido en el marco de una declaración testimonial en sede policial. Es decir, esa declaración, en el caso del imputado apodado El Chavo, concretamente, sí, que se lo tiene como sospechoso a través de una autoincriminación, pero sucede que esa autoincriminación fue generada por una declaración testimonial. Esa declaración testimonial fue dejada de lado cuando la persona fue convocada a ser imputada. Concretamente, esa autoincriminación no alcanza por tener por acreditado en forma total el delito que se investiga. Ahora, ¿qué pasa y si se suma lo que dice la testigo ahora e incrimina a una de estas personas? Porque le pregunto esto por lo siguiente, porque si no alcanza con la autoincriminación, la testigo se arrepiente y dice que no conoce a los que están allí por X motivo, por el que sea, o porque llegó a un acuerdo con el imputado, o para encubrirlo, por temor, o por temor, o por miedo, puede ser. Y no aparece el cuerpo, ¿qué pasa? Bueno, en ese caso, Emiliano, estaríamos ante órdenes de detenciones muy endebles,
porque no habría ante esa situación otros elementos de prueba que puedan convalidar la detención en el tiempo, es decir, habría mérito suficiente para disponer la libertad de todos o de algunos, porque en el caso de las detenciones se establecen en forma particular cada uno de ellos. En el caso de las libertades pasa exactamente lo mismo, puede ser que salgan en libertad algunos y otros queden detenidos. Es posible que la causa quede huérfana de elementos probatorios y que por lo tanto se deba disponer la libertad de todos los imputados, al menos provisoriamente. Sí, también es posible. Esa libertad siempre, en el marco de la investigación penal preparatoria, va a ser una libertad provisoria, que con el tiempo puede ratificarse, convertirse en definitiva, o por el contrario, de acuerdo a la investigación que se desarrolle en lo sucesivo, puede modificarse y se puede mandar a detener nuevamente a las personas que oportunamente se le dio la oportunidad de salir en libertad. Claro, lo que hay que aclarar, doctor, es que en el caso de que recuperen la libertad, no es que van a quedar libres de cargo, sino que van a estar libres mientras dura el proceso, que es algo bastante distinto. Y le quería consultar justamente sobre estas diferencias, porque hemos escuchado, y quizás hay confusión, sobre, bueno, qué pasa, ¿no?, con la búsqueda de Melina, que todavía no hay novedades, el cuerpo no aparece, y se habla de cuerpo de delito. Le pido si nos puede decir cuál es la diferencia y qué es lo que formaría parte de este cuerpo del delito. El cuerpo del delito es lo que habitualmente se conoce la concreción del delito o de la infracción legal, es decir, en el robo, el desapoderamiento del objeto total o parcialmente ajeno, como puede ser un auto, un reloj o una billetera. En el caso del homicidio, el cuerpo del delito, aunque esto ha sido materia de discusión por la doctrina e incluso también por la jurisprudencia nacional e internacional, en el caso de los homicidios, evidentemente es el cadáver, para que sea sometido a una autopsia, para verificar los extremos. Los extremos son precisamente si la mecánica de los hechos narrados por los testigos o la testigo presencial en este caso, se corresponde con los resultados en cuanto a los motivos que generaron la muerte de la víctima, si se corresponden. Eso es lo que se llama habitualmente el cuerpo del delito. Esta circunstancia, insisto y subrayo, ha sido muy cuestionada por la doctrina nacional e internacional y muchos autores consideran que no siempre, aunque parezca curioso, no siempre el cuerpo del delito en los homicidios es el cadáver. Puede ser que en el marco de las investigaciones judiciales otros elementos de prueba, concatenados uno con otros, lleven a la certidumbre de que la persona finalmente ha perdido la vida sin la necesidad de encontrar el cuerpo. ¿Puede rehusarse un imputado a ser reconocido? No, no puede. No puede porque no es una ampliación de su declaración indagatoria. No tiene que decir nada, no tiene que hacer ninguna expresión valorativa, no tiene que defenderse de nada, simplemente debe exhibir su cuerpo, su imagen. Eso no puede sentirse lesionado ningún derecho de defensa. Hay casos en los cuales las personas, los imputados, consideran que tienen el derecho a negarse a participar en una rueda de reconocimientos, entonces es necesario que la justicia lo decrete en forma compulsiva. Entonces, ¿qué sucedería hoy si un imputado se niega a someterse a una rueda de reconocimiento? Es probable que hoy la rueda no se haga, pero sí se haga mañana o el lunes con un decreto judicial donde habilite la fuerza pública para hacer comparecer al imputado en la sala donde se va a desarrollar el acto procesal. Doctor, le quería consultar sobre, bueno, el hipotético caso en el que se llegara a una sentencia a las personas que están detenidas. Estamos hablando de un grupo de personas que son algunas menores de edad y otras que son mayores. Digo, por lo menos no tenemos conocimiento de que haya antecedentes, ¿no?, en estas 5 personas detenidas. ¿Cómo sería en la práctica estas condenas para estas personas? Las condenas, por supuesto, los mayores deberían establecerse un establecimiento del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires para cumplir, si
la carátula o la calificación legal se mantiene, es prisión perpetua. En el caso de los menores, interviene la justicia juvenil de la provincia de Buenos Aires. Pueden permanecer, en el caso que sean culpables, ¿no? Pueden permanecer alojados en los establecimientos que la provincia tiene para los menores, los institutos, hasta que cumplan la mayoría de edad. Luego de la mayoría de edad corresponde que terminen de cumplir la pena o continúen cumpliendo la sentencia condenatoria en una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense. O sea, van a cumplir la pena los menores de edad, porque muchas veces Sí. también desde los medios se dice que los menores no cumplen las penas, y por eso también no Sí. estaba este mito de que podría existir un pacto para que sean ellos los que asuman la responsabilidad para dejar libres a los mayores de edad. A ver, tengamos en cuenta que estamos hablando de no menores impunes, ¿no? Los impunes, digamos, son los que tienen menos de 15 años, los que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Son menores y se les da un trato, digamos, preferencial o un trato decoroso en el marco de la justicia penal juvenil. Pero es una justicia penal juvenil. Les corresponde una responsabilidad penal, en el caso que sean culpables, y no veríamos de ninguna forma la manera de eludir lo que la sociedad tiene temor, ¿no es cierto?, de eludir la acción de la justicia, porque la justicia en este caso está preparada, están los elementos y los resortes legales pertinentes para llevar adelante un proceso penal por el delito de homicidio agravado contra un menor. Cualquier menor no, aquellos que tienen entre 16 y 18 años de edad, que son estos dos jóvenes, adolescentes, que están siendo imputados en la justicia juvenil. Ahora, no pueden negarse al reconocimiento, pero pueden elegir a alguien parecidos a ellos, Claro. 3 o 4 personas, Sí. para confundir a la testigo. Sí. Es un poco ambiguo, ¿no? Sí, yo diría, el derecho en este caso. yo diría, Emiliano, no con el objetivo de confundir, sino con el objetivo de garantizar su derecho de defensa. Es decir, el derecho de defensa se antepone a la posibilidad hipotética de que la joven testigo se sienta confundida entre el derecho de defensa y la situación, decíamos, hipotética de que la joven se sienta finalmente confundida. La ley hace prevalecer el derecho de defensa. Pero tengamos en cuenta también que la rueda de reconocimiento es un acto jurídico, un acto procesal y jurídico y judicial irreproducible. Es decir, si la testigo reconociera a uno de los imputados, el imputado no tendría el derecho de decir, no, mire, vamos a hacerla de vuelta, vamos a hacerla otra vez, porque las personas que yo elegí, me arrepiento, no son parecidas a mí. No, es un acto jurídico irreproducible. Ahora, doctor, ¿qué pasa si esta testigo, cuando está frente a la persona a la que ella misma indicó como cómplice de este crimen, no lo reconoce? Dice, no, yo a esta persona no la reconozco y nunca la vi en mi vida. Puede ser porque hasta el momento, digamos que no la indicó, sino que la describió. Digo esta diferencia entre describirla, señalarla e indicarla. Indicarla la va a poder indicar en la rueda de reconocimiento. Para eso se hace. Esa es la naturaleza jurídica de la rueda de reconocimiento, que la testigo directamente con sus ojos, a corta distancia, sin ningún tipo de riesgo, porque el imputado no la puede ver a ella, pueda finalmente individualizar debidamente quién es la persona a la cual ella hacía mención. Puede ser que no la reconozca, puede ser que la testigo finalmente diga, de las 4 personas que están allí, no reconozco a ninguna. Sí, puede ser, por supuesto que sí. Y eso no tendría, digamos, ningún efecto de nulidad. Sería válido, en este caso, describía a una persona y no la reconoció en la rueda de reconocimiento. Entonces el juez, en ese caso, tendría 2 elementos para valorar. A ver, ¿cuál de los 2 le convence más? ¿La descripción que dio en su declaración testimonial o la falta de reconocimiento? Si le hace caso o le da la razón a la Fiscalía y lo deja detenido por la declaración testimonial,
o le da la razón a la defensa y lo deja en libertad finalmente porque no lo reconoció en la rueda de reconocimiento. Para eso está el juez, para juzgar dentro del marco legal, dentro del marco de la sana crítica, pero es una facultad legal que tiene el juez para expedirse finalmente sobre la razonabilidad de sus decisiones. Mientras continúa, doctor, la búsqueda de este operativo que ya lleva 6 días, vemos también en pantalla de Canal 26 lo que sucede en 201 y Márquez. Son más de 100 las personas involucradas en este operativo. Se ha ampliado en estos últimos días, incluso en estas últimas horas, no solamente sobre el arroyo Morón, incluso también en el Reconquista, en algunas zonas del Delta, terrenos baldíos, en las explanadas de ferrocarriles y también incluso, nos dice una fuente de la investigación, la están buscando, Melina, entre carrocerías de autos abandonadas. Digo, todavía Melina no aparece. Sí. Se secuestraron también en estos últimos días algunos elementos, lo escuchábamos también por parte de los familiares de los detenidos, hablamos de un colchón con manchas de sangre, sábanas, aparentemente, obviamente, según el testimonio de la mamá de este menor, no tendrían nada que ver con Melina. También la fiscal está esperando los resultados del cruce de llamadas de los teléfonos celulares que fueron secuestrados de las personas detenidas. Esto también, ¿no?, podría llegar a ser clave para tener algún elemento más, para saber efectivamente qué es lo que sucedió y por dónde seguir esta búsqueda. Claro, por supuesto. Ahí el tema de las llamadas, me remito o me refiero al último punto que usted trató, que es el cruce de las llamadas de los teléfonos de los imputados y también, ¿por qué no?, de la persona que aparece como testigo ahora, Claro. también de su teléfono celular. ¿Podría arrojar mayor luz a la investigación? Sí, podría arrojar mayor luz, sobre todo porque los imputados fueron detenidos varios días después de la desaparición de Melina. Entonces, entiendo que la inquietud de la Fiscalía podría ser los cruces de llamados anteriores al día del hecho, los cruces de llamados del día del hecho y, por sobre todas las cosas, los cruces telefónicos que se suscitaron con posterioridad al hecho y durante todos los días sucesivos en que los imputados no se encontraban detenidos, es decir, tenían libre disponibilidad de llamadas de celulares, Sí, además, o doctor, de los teléfonos fijos. Perdón que lo interrumpa, también las detenciones fueron escalonadas y también sería Sí. interesante saber, ¿no?, cómo fueron estas comunicaciones o con quiénes se dialogaron las personas que todavía no habían sido detenidas cuando ya algunos de los otros sí, Claro. ¿no?, lo estaban. Exactamente, no solamente las llamadas, sino los mensajes de texto o las comunicaciones a través del WhatsApp. Extendería esto a los discos rígidos y a las casillas de correo que cada uno de los imputados podría tener bajo su dominio para poder comunicarse. No solamente entre ellos, sino con otras personas que habitualmente podrían haber concurrido al mismo boliche. No solamente entre ellos, sino también con sus familiares. Si bien hay familiares, por supuesto, que por su grado de parentesco no pueden declarar en contra del imputado, bien podrían ser llamados para esclarecer algún punto en particular. Es decir, son elementos de prueba que tienen relación con, por supuesto, con el hecho investigado y que para un sector de la doctrina y para un conjunto de jurisprudencia no lleva adelante la necesidad de encontrar el cuerpo para tener por acreditado un homicidio. ¿Cuáles son, doctor, los grados de parentesco que no pueden declarar en contra de la persona acusada? Los que son en forma directa, por ejemplo, la madre en contra del hijo, el hermano en contra de su hermano detenido. Es decir, esos familiares tienen la obligación de prestar declaración testimonial, pero si ellos advierten que alguna pregunta puede perjudicar a su familiar, a su hijo detenido, en ese caso están autorizados a negarse a no responder esa pregunta. Pueden decir, mire, yo interpreto que esa pregunta que me está haciendo, señor fiscal, perjudica la situación de mi hijo que está detenido y por lo tanto no la voy a responder. Claro. Carribero, gracias, como siempre. Con por todo los gusto. detalles.